Lo dijo él. A primera hora. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Y les saluda Anabel Guerrero. Hoy vamos a hablar de la marcha que se realizó ayer por parte de, convocada por el presidente de la República en contra de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que nos dejó la marcha? ¿Qué es lo que se vio? ¿Qué es lo que sucedió también en redes sociales? Los pronunciamientos que surgieron tanto por parte de algunas organizaciones de derechos humanos, de la misma Corte Constitucional, las reacciones de la marcha y, por supuesto, las razones aparentes que propiciaron esta organización social en contra del máximo órgano de la Administración, Control e Interpretación Constitucional. Sí, bueno, Jime, hoy día le hemos titulado al programa La Corte Constitucional en la mira, que nos deja la marcha, porque definitivamente creo que es un momento, o que el país vive momentos difíciles para la democracia, para la salud democrática, ¿no? Creo que la motivación oficial de la marcha tiene algunas aristas. Definitivamente todo lo que se ha venido diciendo en el último tiempo, este afán del gobierno central de concentrar el poder y de considerar que la Corte quizás es ese espacio donde aún no ha podido tener ese dominio o ese control, ¿no? También, y creo que lo hemos dicho muchas personas, consideramos que también es un distractor, ¿no? De temas fundamentales que pasan en el país, de esta crisis de salud que ya hemos hablado, que trajo como consecuencia, por ejemplo, que 12 neonatos hayan fallecido porque el sistema de salud está siendo desmantelado. Definitivamente, el tema de mandos medios y de quitar o de sacar a mandos medios, tal vez por una responsabilidad puntual, va mucho más allá y es mucho más profundo. Hay una desinversión en el ámbito de salud, el tema de inseguridad también es un tema que no se resuelve y tal vez es muy fácil para el gobierno generar este enemigo interno y poner sobre los hombros de la Corte Constitucional la responsabilidad de la inseguridad cuando creo que expertos en la materia siempre han sido muy claros. No se trata solamente de normas, no se trata solamente de que sin estas normas no es posible que trabajen para frenar la inseguridad. Hay temas más profundos que pasan por tener realmente un plan para enfrentar al crimen organizado, que todas las instituciones del Estado trabajen conjuntamente, trabajen arduamente por esto, que la fuerza pública sea depurada, y un sinnúmero de situaciones que no se han hecho. Vamos a contextualizar un poco la marcha. Como ustedes saben, la Corte Constitucional ha recibido y está recibiendo múltiples denuncias múltiples demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes de urgencia económica que han sido aprobadas hasta el momento, la ley de solidaridad, la ley de integridad pública y la ley de inteligencia. Estas demandas de inconstitucionalidad, voy a ser enfática en esto, aún no han sido resueltas por la Corte Constitucional. El proceso de decisión de una demanda de inconstitucionalidad es primero, digamos, la admisión a trámite, que es lo que ha ocurrido en días pasados. Después viene un proceso de sustanciación en el que el juez sustanciador, el juez ponente, va a pedir documentación, va a pedir información, tanto a quien presentó la demanda como al demandado también, y va a llamar a una audiencia pública en muchísimos casos para escuchar los argumentos orales de las dos partes y después tomar una decisión. Ojo con esto, Anabel, esto sucede en todos los casos, en todos los procesos judiciales, básicamente con los bemoles particulares, pero el trámite es exactamente igual a cualquier otro proceso judicial. Y solamente cuando tenemos una sentencia definitiva, una sentencia ya notificada y bueno, en el caso de la Corte Constitucional no hay nada más arriba, pero una sentencia que ya haya sido notificada a las partes, podemos decir que hay una decisión constitucional en este caso, pero para el efecto no ha ocurrido todavía eso. ¿En qué momento procesal estamos? Para contextualizar, insisto, en el momento de la admisión a trámite. Una admisión a trámite que se realiza no por parte de toda la Corte Constitucional, es decir, del Pleno, de los 9 jueces, sino de una sala de admisión por parte conformada por 3 jueces, en la que se decidió suspender
provisionalmente o temporalmente 17 normas, me parece que es 17 artículos de las 3 leyes de urgencia económica que fueron demandadas como inconstitucionales. Eso no significa que la Corte Constitucional haya dicho que las normas son inconstitucionales todavía, solamente está diciendo hay algún argumento que puede ser creíble, que puede ser verosímil, de que podría generar riesgo. Esto justo lo hablábamos en el programa anterior, un poco una decisión provisional, todavía no la decisión definitiva, pero esto catapultó, Anabel, que el presidente de la República haya arengado, ¿no es cierto?, a la población, alguna parte de la población, para iniciar una marcha en contra de la Corte Constitucional. Y digo en contra porque vimos pancartas, ¿no? Pancartas gigantescas. Sí. Bueno, me parece súper importante esta contextualización que das, Jime, al tema, porque la Corte ha dicho eso precisamente. ¿Cuál es el escenario en donde el Ejecutivo debería debatir estos temas? Son precisamente las audiencias que se van a dar en torno a estas demandas, estas acciones de inconstitucionalidad presentadas, Jime, y hay que decirlo, presentadas por diversas organizaciones sociales, organizaciones de servidores públicos, de trabajadores, organizaciones ambientalistas, organizaciones de defensa de derechos humanos. Es un sinnúmero de organizaciones que pertenecen a la sociedad las que han presentado estas demandas de inconstitucionalidad, porque definitivamente hay artículos de estas normas que vulneran derechos. O que podrían, digamos, todavía no tenemos las certezas y que la Corte está cumpliendo su papel. Ese es el escenario. Sin embargo, lo que tú dices, creo que vale la pena hablar de ello. El uso de símbolos, de consignas, de mensajes dirigidos en contra de la Corte Constitucional, estoy de acuerdo contigo, es una marcha en contra de la Corte Constitucional, pancartas con los rostros y los nombres de los 9 jueces de la Corte Constitucional, lo que resulta estigmatizante, ha generado mucha preocupación a nivel interno en el país, también a nivel internacional. Se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado relatores de la ONU, se ha pronunciado organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. O sea, realmente el Ecuador está en este momento en el centro, en la mira de organizaciones y organismos internacionales que defienden los derechos humanos y que sobre todo están muy preocupados por el tema de la institucionalidad, de la independencia judicial, del bienestar y de la integridad de los jueces de la Corte Constitucional, porque esto definitivamente los pone en un grave peligro. Y definitivamente lo que vimos ayer, no sé, y Jime, tú que a ti te importa y hablas mucho y tienes mucho conocimiento respecto de este tema, también, digamos, de lo que no se dice, pero que tiene mucho que ver con la comunicación, con esto de los símbolos. El hecho que ayer hayan existido personas que se hayan pintado esvásticas, que hayan hecho el saludo nazi, o sea, realmente es preocupante. A mí me dejó muy, muy preocupada. Sí, justo lo estaba escuchando a Fabricio, yo siempre lo escucho a Fabricio en su comentario de la mañana. Le escuchamos. Le escuchamos. Y Fabricio decía que lo de este grupo que tenía la esvástica y que hacía el saludo nazi eran personas que estaban intentando satirizar, digamos, ¿no? O entrar dentro de la marcha, entiendo yo, aparentemente en contra de la marcha, ¿no? Y haciendo una especie de burla, digamos, de lo que estaba sucediendo. Fabricio decía no le salió y yo concuerdo que no le salió porque yo tampoco lo entendí. Pensé que era algo real, así como tú en este momento. ¿Cuál es la realidad de este grupo? Yo creo que no quedó muy claro y por tanto claramente no le salió la idea, ¿no? Pero más allá de eso, creo que sí, una de las cosas que sí llamó muchísimo la atención, no solamente a nivel nacional, sino también, insisto, a nivel internacional, fue el tema de la gran pancarta o de las grandes pancartas con los rostros gigantescos de los jueces de la Corte Constitucional. Esta exposición pública, esto que muchos han llamado incitación al odio, sí resulta altamente cuestionable porque lo que se está, de alguna manera, señalando es que la Corte Constitucional, y además quisiera que ustedes hagan
un poco, digamos, de énfasis, digamos, o que miren con atención qué es lo que se está cuestionando de lo que ha hecho la Corte Constitucional, ¿no? Los argumentos que plantea el gobierno, y ahí por gobierno me voy a referir no solamente al presidente de la República, sino también a los ministros, a muchos de los ministros. ¿Cuál es el argumento que se plantea? Que la Corte Constitucional dejó sin efecto leyes para la protección de la ciudadanía, dejó sin efecto leyes o instrumentos o herramientas que le permiten al gobierno luchar contra la inseguridad. A ver, dos cosas ahí. Primero, la Corte no dejó sin esas herramientas porque no es que las ha expulsado del ordenamiento jurídico, y ahí hay una falacia que creo que hay que empezar a señalar. No las expulsó del ordenamiento jurídico, que es lo que pasa cuando las declara inconstitucionales. Las suspendió, está solamente suspendiéndolas temporalmente para decidir después. A mí me preocupa, aquí voy a abrir paréntesis, Anabel, me preocupa muchísimo que la marcha tenga por objeto, sobre todo, que la Corte Constitucional no las declare inconstitucionales a las leyes, Totalmente, ¿no? Es decir, una especie de presión política, evidentemente, porque para mí no es una presión social, una presión política y una intimidación para que los jueces desistan de declararla inconstitucional. Cierro paréntesis. Y el segundo tema importante que creo que también es necesario observar es que este argumento, queridas y queridos oyentes, no es un argumento jurisdiccional, es un argumento político. Y no se puede cuestionar una decisión jurisdiccional desde un argumento político, porque es poco menos que decir, la Corte Constitucional debe decidir como yo creo, desde el gobierno, que debe decidir en este momento. Y es justamente lo que se le cuestionó a la Corte Constitucional, a la composición antes del año 2019, que decidía en función, aparentemente, ¿no es cierto?, en función de la conveniencia del gobierno. Pues lo que están haciendo ahora, quien va a marchar, es exigir que la Corte Constitucional haga lo propio. No le están pidiendo a la Corte Constitucional que decida en el marco constitucional y legal. No se le está pidiendo eso, ojo, y a mí eso me preocupa sobremanera. Jimé, yo creo que has tocado el punto neurálgico, ¿no? Es definitivamente, y está muy claro que eso es lo que busca el régimen, es lo que busca el Ejecutivo, ¿no? Digamos, establecer una narrativa en donde simplemente por el hecho de que el gobierno lo considera así, no importa cómo estén las leyes, no importa si no tienen calidad técnica, no importa si se van en contra de garantías y derechos, la Corte debe pronunciarse como él lo ha decidido o como él conjuntamente con la Asamblea Nacional lo han definido. En leyes, insisto, que desde mi punto de vista, y lo voy a decir, yo sí considero que vulneran derechos. Hay temas que definitivamente son, primero, comenzando por la forma, que eso también en algún programa lo hablamos. O sea, el tema es que las leyes de por sí, por la forma, como han sido remitidas, por no, digamos, respetar el principio de unidad de materia y la conexidad lógica, esas leyes de por sí ya estaban mal. Creo que has tocado un tema neurálgico y para mí también un tema fundamental es el hecho de querer evadir esta responsabilidad, insisto, del Ejecutivo sobre la situación que vive el país, principalmente en el ámbito de seguridad. Entonces, claro, utilizar a una instancia como la Corte Constitucional para descargar esa responsabilidad y decir, por ellos no podemos enfrentar el crimen y la tasa de homicidios que vive el país, que es una de las más altas en América Latina, es por culpa de ellos e incluso les pone rostros y nombres. Insisto yo en lo peligroso que es eso, realmente es lamentable y es muy peligroso. Yo quisiera escuchar el 18 de agosto, que es la audiencia que ha sido convocada para que las partes procesales planteen sus argumentos orales tanto de cargo como de descargo. ¿Cuáles son los argumentos jurisdiccionales que va a plantear el gobierno en contra de las leyes, no, perdón, a favor de las leyes de urgencia económica? Vamos a estar pendientes porque esa audiencia es pública, vamos a estar pendientes de estos argumentos jurisdiccionales que, insisto, yo hasta ahora no los he escuchado únicamente argumentos políticos y no es la forma de cuestionar una decisión jurisdiccional. Anabel y yo somos abogadas y recibimos a diario
decisiones o muy frecuentemente decisiones jurisdiccionales que no nos gustan, que nos incomodan, pero el cuestionamiento siempre va a ser, si estamos en un proceso judicial, como es el caso de una inconstitucionalidad, siempre va a ser desde lo jurisdiccional. No digo que no puedan haber argumentos que tengan que ver con los efectos de la decisión, sin duda alguna, pero no esos cuestionamientos no pueden derivar en arengar a la población a una marcha para presionar a la Corte Constitucional. Y está siendo manipulada la población, o por lo menos un sector de la población que está siendo manipulada. Porque cuando no se dicen las cosas tal cual. Cuando dicen la Corte es la responsable. Tal cual. Jime, me pareció terrible escuchar a ministros como Giancarlo Lofredo, como el ministro de Gobierno, les preguntaron sobre las pancartas, sobre los rostros de los jueces, que si están de acuerdo, porque una cosa que han dicho muy hábilmente es que esas pancartas no son de iniciativa del Ejecutivo. Sin embargo, le preguntan a Giancarlo Lofredo si él está de acuerdo con eso, y dijo sí, totalmente de acuerdo, que den la cara. No se trata de dar la cara, los jueces dan la cara a través de sus resoluciones. O sea, lo que estamos viviendo realmente es muy fuerte. Realmente me parece que es un golpe a la independencia judicial terrible, y que definitivamente la sociedad tiene que estar clara de que esto no está bien, de que presionar a los jueces. Tú has dado una explicación muy, muy clara de dónde es el escenario en donde se tiene que debatir este tipo de temas, y que no pueden responder simplemente a un tema político, sí, porque responden a un tema jurisdiccional. Ahora, yo quería tocar un tema y aprovechar este espacio porque todo lo que estamos viviendo también tiene que ver mucho con estas nuevas formas de autoritarismo que se dan no solo en el Ecuador, sino que además tienen a algunos líderes, ¿no? Yo diría, y podría citar quizás a Bukele, a Trump, a Milei, al propio Nicolás Maduro, ¿no? Creo que hay una tendencia global de líderes políticos que llegan con legitimidad o con cierta legitimidad democrática, pero que cuando ya están en el poder detonan esa democracia desde adentro, lastiman las instituciones, las deslegitiman, y si bien es cierto, a lo mejor no eliminan elecciones, pero las manipulan simbólicamente, y creo que tal vez no persiguen a la población, no la encarcelan, pero en cambio la convierten en villana, ¿no? Cualquiera que se opone a lo que dice el gobierno, cualquiera que defiende la institucionalidad o defiende los derechos, es un villano, es una persona que no quiere o que está del lado de los grupos de delincuencia organizada. Y algo que me parece súper interesante de analizar estos nuevos autoritarismos es que no cancelan el debate. O sea, estos líderes autoritarios no es que cancelan el debate, pero lo vuelven irrelevante. Y ayer Noboa dio un ejemplo de la irrelevancia que tiene el debate, y tú también lo has, creo que yo he analizado muy profundamente aquí. Habló 2 minutos, Jimena, habló 2 minutos. Sí. Eso también creo que ha sido a propósito del tema, ¿no es cierto?, que nos dejó la marcha. Una de los temas que más se analizó, no sé si analizó, o por lo menos se comentó en redes sociales, fue que no hubo discurso de parte del presidente de la República. A ver, si ya sacas a la población a una marcha, digamos, el manual político te dice que tienes que pronunciarte, ¿no? Y que tienes que agradecer a las huestes y qué sé yo. Además no le funcionaba, o sea, no funcionó el micrófono, o funcionó, pero había demasiado ruido, demasiado, digamos, ruido alrededor dentro del mismo micrófono, y no se escuchó al final lo que dijo. No hubo además fue muy cortito también. Eso creo que no le abona a la marcha, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista no se puede decir tampoco que fue una marcha exitosa y que fue una marcha que demostró que la población está de lado, o mejor dicho, cuestionando a la Corte Constitucional. Me parece que no tuvo el efecto, desde mi perspectiva, el efecto deseado, así como tampoco tuvo el efecto deseado la sátira de la esvástica. Aquí ponía
el querido amigo Daniel Montalvo, fue una sátira mal lograda. Yo creo que también es importante hacer referencia a que se dicen muchas cosas respecto de la Corte Constitucional y y muchas de ellas no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la Corte Constitucional es todopoderosa y toma decisiones porque sí, y que está fuera de todo control, y lo que ha dado objeto a que empecemos a conversar desde los medios de comunicación y redes sociales de un posible juicio político a la Corte Constitucional, da cuenta de la poca información que tiene o que puede tener gran parte de la población respecto de qué es lo que hace la Corte Constitucional, ¿no? Y por eso creo que es importante, Anabel, si me lo permites, hacer una pequeña referencia a las funciones de la Corte Constitucional dentro del país. La Corte Constitucional es el máximo órgano, esto lo establece la Constitución en el artículo 429, si la memoria no me traiciona, es el máximo órgano de la Administración de Justicia Constitucional, es decir, es el que pone las reglas del juego para la defensa de los derechos constitucionales, el que le dice a los jueces de instancia, de primera y de segunda instancia, cómo actuar de manera correcta en cuanto a las garantías jurisdiccionales, de acción de protección, habeas corpus, habeas data, es decir, todas estas garantías que protegen a la población frente al abuso del poder. Pero también es el máximo órgano de control constitucional. ¿Qué significa eso? El máximo órgano para ponerle freno a las decisiones de cualquier poder público, de cualquier autoridad pública que puedan ir en contra de la Constitución. No solamente del Ejecutivo, sino del resto de funciones, de la función legislativa, de la función de transparencia, es decir, de cualquier autoridad pública que ejecute un acto en contra de la Constitución, y esto es absolutamente protector en términos de derecho, porque si no existiese ese freno, ese dique, digamos, esa pared para frenar el abuso del poder, pues la población estaría a expensas de cualquier decisión arbitraria. Es precisamente la Corte Constitucional tiene esta naturaleza de protección y luego también tiene la función de interpretación constitucional. Entonces, lo que ha hecho la Corte Constitucional en cuanto a la suspensión de las normas y el análisis que hará respecto a la inconstitucionalidad o no de las leyes de urgencia económica, lo hace dentro de esta función de control de constitucionalidad, Anabel, ¿no? Es decir, está actuando dentro de la competencia que tiene. Por eso es que yo insisto, me parece a mí que argumentos jurisdiccionales respecto a que lo que ha hecho la Corte está mal o está bien, no hay muchos, ¿no? Porque la Corte hace o suspende las normas en el marco de la competencia que tiene para hacerlo. Entonces, creo que hay que difundir esta información, Anabel, porque hay mucha desinformación, hay muchas falacias alrededor de la Corte, justo esto que tú decías, que la Corte es la responsable, que era lo que decían las pancartas, la responsable de la falta de seguridad y las vallas publicitarias incluso, ¿no? De las muertes, son responsabilidad de la Corte. Esto no es real, es claramente una manipulación de la información. Totalmente de acuerdo, creo que ha sido, pero realmente muy, muy importante esta aclaración que has hecho, Jime, de cuáles son las funciones de la Corte Constitucional. Yo creo que es ahí donde debemos llevar el debate. Yo quisiera simplemente cerrar, porque se nos fue el tiempo, diciendo que para mí también ha sido importante que frente a todos estos hechos que se han suscitado, estos golpes a la democracia, esta búsqueda de la concentración del poder, de no respetar la independencia de funciones, ha tenido como respuesta un proceso unitario interesante, el hecho de que las organizaciones de diversa índole se han unido y han expresado su rechazo, se han realizado plantones, se han presentado las acciones de inconstitucionalidad, y hay un fuerte, conjunto de organizaciones y de líderes, de personas que hacen opinión política, que están defendiendo a la Corte Constitucional. Para mí eso es importante porque es defender la democracia, porque precisamente previene este riesgo de normalizar los actos de presión política sobre los jueces y garantizar su independencia y la protección efectiva de derechos, que a la final eso es lo que tiene que, el papel que va a cumplir la Corte Constitucional, y que, tal como lo ha dicho Jimena, esperemos que resistan a este embate a través de todas estas narrativas y esta manipulación de gran parte de una parte de la sociedad,
y que cumplan este papel, ¿no? Y que podamos tener en este país la posibilidad de que se respete la Constitución, de que la Constitución no sea menospreciada por el líder de turno y que si no le calza, pues pretenda simplemente desconocerla. Vamos a quedarnos hasta ahí y vamos a empezar con el granizo quemado de la semana. El granizo quemado de la semana. Este fue facilito. El asambleísta Fernando Jaramillo, el día de ayer expresó las condolencias por la muerte de Miguel Uribe Turbay y en su disertación expresó la palabra, la frase arrompido, ¿no? Se ha hecho varios comentarios en redes sociales respecto del mal uso del término romper, del verbo romper, y en ese sentido creo que es necesario visibilizar esto porque es a esta Asamblea Nacional a la que se le pretende pedir o que se le pretende facultar para que sancione, para que inicie un juicio político a los jueces de la Corte Constitucional. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por la sintonía y se despide de ustedes Anabel Guerrero. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.